Vamos a seguir aquí con el capítulo 4.6. Bien, vamos a introducir el concepto de la integral. Integral de una función de variable compleja. Bueno, para el día sábado tengo las notas del parcial y del taller. ¿Listo? El sábado. Bueno, entonces queremos dar un sentido a esta definición aquí, a esta expresión. La integral desde un número complejo z1 hasta z2 de la función de variable compleja f de z, ¿no? Entonces, esa definición de la integral de variable compleja se hace de forma semejante a como se definió la integral en variable real por medio de sumas de Riemann, ¿no? Entonces veamos aquí en la pizarra cómo podríamos definir eso y qué semejanzas hay y qué diferencias. Entonces queremos hablar de la integral desde un z1, que es un número complejo, a un z2. Bien, de una función f de z de z. Entonces la primera observación es que z1 y z2 están en el plano complejo. Bien. Entonces cuando uno integra, por ejemplo, si pensamos en la integral de funciones de variable real, coloquémosla aquí el paralelo, uno tenía la integral desde un número a hasta b, ¿no? De f de x de x. Resulta que a y b eran números reales, por lo tanto, ellos están ubicados en la recta real. Entonces, a y b están aquí en la recta. Cuando uno integra, implícitamente se está definiendo un sentido y pensémoslo así, un camino de integración. Se está definiendo implícitamente un sentido de integración, ¿no? Si yo tenía el intervalo AB allá en variable real, nosotros decíamos que X se movía desde A hasta B, y ahí en ese movimiento ocurre el proceso de integración, ¿no? Entonces aquí, en este mundo en el que tenemos la recta real, la única forma de ir de A hasta B, pues es el segmento que los une. No me puedo salir porque eso no hace parte de la recta. Entonces, este era el único camino que teníamos cuando integramos en la recta real. Sin embargo, aquí tenemos esta primera observación, y es que como Z1 y Z2 son números complejos, están acá en el plano complejo. Recordemos que este es el eje real, aquí está el imaginario. Entonces por aquí va a estar el puntico Z1, el primer límite de integración, digamos, y por acá podrá estar el Z2. Y hay infinitas formas de ir desde Z1 hasta Z2. Puedo escoger el segmento que los une, puedo escoger cualquier curva. Tengo este camino, o simplemente escoger el segmento que los une, o cualquier otra curva. Y entonces, esta es una primera observación. Cuando vamos a hacer integrales, que ya más adelante la definiremos, tenemos que también escoger un contorno. Lo vamos a denominar con la letra C, que es una curva, ¿no?, que va desde el punto Z1 a Z2. Bien. Entonces la integral va a depender del contorno que escojamos, en principio. Ahora, desearíamos que el valor de la integral fuese independiente de la elección del contorno, que solo dependiera del punto inicial y final. Bueno, ya veremos si eso se cumple o no. Bien, entonces tenemos que definir un contorno. Por lo tanto, estas integrales de variable compleja se van a tornar como integrales de línea, de esas integrales que ustedes
o que todos hicimos en el curso de cálculo multivariable, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. A la final, resolver integrales de variable compleja va a ser resolver integrales de línea. Ya veremos de qué forma. Pero entonces, antes de eso, la definición formal de la integral es como sigue. Veamos aquí en el libro. Estamos en la sección aquí 4.6. Los que quieren leer el libro también. Entonces, esto es un poco la discusión que hacen aquí en esta primera parte, lo que les mostré ahí en la pizarra. Entonces, aquí tenemos en el plano complejo los dos puntos en donde definimos la integral. Entonces, digamos que vamos desde el punto A hasta el punto B. Bien. Entonces, nuevamente, aquí se hace la definición de la integral usando suma de rima. ¿De qué forma? Lo que se hace es hacer una partición del contorno. Se definen los puntos iniciales y finales. Se escoge una curva que los une. En este caso aquí la curva, ustedes la ven aquí punteada en azul. Y luego que tenemos la curva, definimos una partición de la curva. Vamos escogiendo n puntos sobre la curva, ¿no? Como dice aquí, subdividimos la curva en n puntos. El punto inicial va a ser pues el A, el extremo de integración, y el punto final va a ser B. Bien. Entonces con esa partición definimos la suma de Riemann como sigue. Veamos. Es una cuestión teórica nomás. Nunca vamos a hacer sumas de Riemann aquí. Definimos la suma de Riemann así. Primero que todo, pensemos que ya escogimos nuestra buena curva aquí, que une el punto inicial con el punto final de integración. Y bueno, empezamos a particionarla, escoger punticos aquí. Bien, escogemos punticos, no necesariamente uniforme, de forma uniforme, como hacíamos en cálculo integral, que escogíamos un delta de x uniforme, ¿no? Que delta de x era b menos a sobre n. Aquí no. Puede ser que unos puntos estén más separados que otros. Entonces, si analizamos un pedacito de esa curva, analicémosla por acá. Digamos que aquí partí la curva en el punto zk, una notación, la misma notación del libro. Zk, y por acá me quedó un punto anterior. Hice un zoom ahí. Aquí está el zk menos 1. Bien, entonces se define un delta de zk como la diferencia entre esos dos puntos consecutivos. Entonces el delta de x de la suma de Riemann allá en cálculo integral es este delta de zk, que es zk. Es una definición teórica, nosotros no vamos a hacer cuentas, solo vamos a ver qué es lo que está pasando. Menos zk menos 1. Entonces estos van a ser los delta de zk para todo k, desde 1 hasta n. Esa es la variación del k, porque así voy recorriendo todos los puntos. Bien. Entonces en este pedacito de curva, en este tramo, uno escoge otro número complejo que lo vamos a llamar zk tilde, o vírgula aquí, con una vírgula aquí. Bien. Entonces, ¿cómo es que vamos a definir la suma de Riemann? Entonces se va a definir así. Va a ser la función de variable compleja evaluada en ese zk vírgula, que sería la idea de cuando uno hace la suma de Riemann en variable real, uno define rectángulos que están, inscribe rectángulos bajo el área de la curva, ¿no? Entonces la altura de esos rectángulos va a ser la función evaluada en algún punto que está por aquí intermedio, entre dos xk y xk más 1. Entonces aquí prácticamente está haciendo lo mismo. Se evalúa la función en algún punto entre estos dos tramos y se multiplica por lo que sería la base de ese rectángulo, que la base va a ser zk. Entonces podemos pensar esto como manejando alguna abstracción.
el área de un rectángulo ahí en variable compleja, en los números complejos. Esta sería el área. Base por altura. Bien, y luego uno suma todo eso. Desde k igual 1 hasta n. Entonces sumo el área de todos los rectángulos. Y vamos a decir que si el siguiente límite existe, es decir, si hacemos cada vez una partición más fina, lo que se traduce en que inscribimos cada vez más rectángulos, ahí entre comillas, porque estamos trabajando en el plano complejo. Entonces el límite, cuando digamos que la partición es más fina, entonces podemos decir que delta de zk en su módulo, ese módulo tiende a 0. Si ese límite existe, decimos que ese es el valor de la integral. Entonces la definición formal, pues, por medio de una suma de Riemann de la integral. Ahora, nosotros no vamos a trabajar de esta forma, claro. Solo mostrando un poco cómo se define. Y todas estas operaciones son válidas, porque delta de zk la resta de dos números complejos. Miren, la función evaluada en zk tilde, que se escoge siendo cualquier número aquí. De hecho, puede ser alguno de estos extremos. Esta función evaluada en ese número complejo me da otro número complejo. Aquí tengo la multiplicación de dos números complejos. Luego se suman y estoy tomando un límite. Entonces, todas estas son operaciones válidas. Bien. Todo así, de esa forma abstracta, se define la integral de variable compleja. Entonces, lo que podemos ver aquí en esta cajita azul. Bien. Aquí dice, bueno, cuando delta de zk se aproxima a 0, pues la suma, si converge esa suma, entonces eso va a ser el valor de la integral. Bien. Y otra observación que hace es que, bueno, que esta suma parcial aquí no depende de la partición que escojamos. Bien. Que podemos coger una partición uniforme o no. Al final eso converge. En el caso de que converja para una partición, converge para todas. Bien, pero esas son cuestiones teóricas. Y claramente esta suma sí está dependiendo de la curva C que hayamos escogido. Bien, porque fue la curva C que se particionó. Por lo tanto, la notación usual de ahora en adelante va a ser esta que está aquí. Vamos a decir que es la integral de z. Y colocamos su índice aquí, para indicar sobre qué curva se hace la integral. Bien, no se colocan los extremos z1 y z2, sino que generalmente nos indican, nos dicen sobre la curva C que une tal punto con el punto z1 con z2, por ejemplo. Pero aquí está la definición formal. Solo un poco, no era estrictamente necesario hablar de esto, pero sí para que no quede esa duda aquí sobre a lo que se refería el libro en esta primera parte. Bueno, y aquí, claro, hacen algunos valores de la suma, expanden y todo, pero bueno, esos detalles no necesarios. Aquí la suma está ya de forma compacta, con el símbolo sumatorio. Bien, hacer sumas de Riemann en variable compleja, seguramente que va a ser más complicado que las sumas de Riemann allá en cálculo integral. Pero bueno, afortunadamente podemos hacer lo siguiente. Como les decía, vamos a transformar, hacer integrales complejas, de funciones de variables complejas, en integrales de línea, que ya tenemos algo sobre eso, el curso de cálculo de multivariable. Bien, entonces, como les digo, esta notación ya no se usa más. Y se coloca aquí, más bien, la curva sobre la cual se integra. Bueno, entonces, pregunta hasta ahí. Esto es una cuestión teórica nomás. No hay nada que preocuparse con esto. Lo que sí es importante es lo que viene a continuación. ¿Cómo transformamos esa integral en una integral de línea? Bueno,
¿Preguntas? ¿Está todo bien? Sí, todo bien, profe. El momento no, profe. Ah, bueno. También aquí. Entonces vamos a ver cómo se transforma. Entonces recordemos que una función de variable compleja se puede escribir de la forma u más ib, donde quede claro cuál es su parte real y su parte imaginaria. ¿Cierto? Lo que más o menos ustedes hicieron en el examen. Yo les daba una función y ustedes encontraban la parte real e imaginaria y luego verificaban las ecuaciones de Cauchy-Riemann, todo eso. Entonces, a partir de ahí vamos a transformar esta integral aquí, voy a escribirla de nuevo, de f de z en una integral de línea, que es mucho más fácil de operar. Entonces, ¿de qué forma? Eso es lo que les digo. F de z, ya todo lo comprobamos en el examen que se puede escribir de la forma u, que es su parte real, más i por b, ¿cierto? B es su parte imaginaria. Entonces, esta se puede escribir así. Y el de z que está aquí, el de z, así como cuando probamos la ecuación de Cauchy-Riemann, dijimos que delta de z era igual a delta de x más y delta de y. Ese de z también podemos escribirlo así. Como es un número complejo, un diferencial de un número complejo. Ese número complejo tendrá un diferencial de parte real que vamos a llamar delta de x y una parte imaginaria que vamos a llamarlo y por delta de y. Bien. Entonces transformamos de esa forma esta expresión del lado izquierdo. Ahora, nosotros podemos hacer esta multiplicación aquí indicada en los dos paréntesis. Entonces podemos distribuir ahí, si queremos. Y esto me va a dar, por ejemplo, u por delta de x, ¿no? La primera distribución. Es una función multiplicada por un diferencial. U por delta de x. Y aquí seguramente nos va a aparecer una parte que va a ser real de esta integral de línea que ya empieza a aparecer. Y una parte que va a ser imaginaria. Bien. Por ejemplo, aquí multipliqué u por delta de x. Ahora, ¿qué pasa si multiplico i por b por i por delta de y? Como i por i es i al cuadrado, que es menos 1, pues por aquí me va a aparecer un menos b por delta de y. Entonces, de una vez hice la multiplicación de forma apropiada para ir separando de una vez lo real y lo imaginario. Entonces, lo imaginario, ¿qué va a ser? Lo imaginario va a ser, por ejemplo, cuando haga i por b por este delta de x. Entonces, por aquí me va a quedar, puedo escribirlo así, un i por b por delta de x. ¿Y qué otra parte imaginaria va a aparecer? Este u, cuando lo multiplique por i delta de y. Entonces me va a quedar más un i por u delta de y. Bien. Ahora, aquí pues en esta última expresión puedo sacar factor común i. Y además de eso, puedo escribirlo aquí. Y además de eso, la integral de línea, como todas las integrales, es lineal, o sea, distribuye en una suma. Entonces aquí tengo la suma, tengo la integral de línea de todo esto. Y aquí pues aquí el factor común, aquí quería colocar un paréntesis, ¿no? Pero primero puse la linealidad de la integral de línea, entonces yo puedo colocar otra integral aquí y separar, pues, como tener la integral de f de x más g de x. Yo puedo integrar f de x y sumarlo con la integral de g de x, es la misma propiedad. Entonces, la final, puedo expresarlo de esta forma. Bien, donde esta integral de línea aquí se entiende que es sobre estos dos términos, ¿no? Entonces, no necesito colocar paréntesis por eso.
El paréntesis viene siendo la misma integral de línea. Entonces ya sabemos que se hace esta integral de línea aquí y se multiplica por el i. Entonces esta va a ser la parte imaginaria de esa integral, porque claro, la integral nos va a dar un número complejo. El número complejo va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces la parte imaginaria es esta y la parte real es esta. Y entonces esta fórmula es importante. Mejor dicho, la van a cerrar en un cuadrito para que la guarden. De hecho, también está en el libro. Y ya vamos a ver cómo, con un ejemplo concreto, cómo es que se hacen estas integrales de línea. Bien, entonces lo importante es este resultado, que van a cerrar aquí en esta cajita. Bien, ese resultado. El que encerré arriba no es importante, simplemente la definición del punto de vista de sumas de Riemann de la integral, pero es poco operativo esto. Y lo que sí vamos a trabajar es esta expresión. Bien, porque al final hacer esta integral de línea se va a transformar en hacer integrales de las que ya sabemos, integrales normales. Bien, entonces esto que está en esta caja ahí, al final, lo que aparece aquí en la ecuación 4.42. Bien, libro guía. Bien, entonces ellos hicieron lo mismo, la misma técnica, luego se multiplica y llegamos a esto. Todo eso es lo que hay que tener bien presente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejemplo 4.27 del libro, pero lo vamos a hacer con más detalles y de hecho aquí el libro no parametriza esta curva, porque fíjense, el libro dice así: evalúe la integral de contorno de la función z al cuadrado de z. Bien, aquí aparece nuestra función de variable compleja, que es z al cuadrado. Y nos dice que a lo largo del siguiente camino, el camino que va desde menos 1 más i a 5 más 3i, pero el camino es como está aquí en este plano complejo. Dice, necesito unir el punto O, que se denota aquí con la letra A, hasta el D. Bien, hay muchas formas de unirlo, pero el camino que escogen es el siguiente. Primero vamos desde el punto menos 1 más i hasta 5 más i. Bien, de A hasta B. Se va con por medio de este segmento horizontal. Y luego, del punto B, se van con este segmento vertical al punto D. Bien, de 5 más i a 5 más 3i. Entonces ese es el camino. Podrían escoger otro camino, por ejemplo, el que va directamente. O algo parabólico. Muchos caminos. Entonces, empecemos con este caso. Entonces en el libro no se hace la integral de línea parametrizando este segmento o esta curva. Lo hacen de otra forma, pero ellos están asumiendo pues que el lector es un experto en integrales de línea, ¿no? Y por eso lo hacen un poco de forma informal. Entonces yo lo voy a hacer con todos los detalles, parametrizando la curva, etc. Y que va a ser una forma mucho más eficaz para otros casos. Entonces permítanme aquí en la pizarra hacer este ejemplo bien. Bueno, antes de eso, ¿tienen preguntas? Profe, ¿eso compra propiedades así fuera de la que hemos visto ahorita? Hay otras. Sí, por ejemplo, si yo tengo la suma de dos números de una función que sea, es decir, la propiedad de linealidad se cumple, Ah, pero, ok. pero en general por esta expresión que yo tengo aquí, esta igualdad, satisface las propiedades de la integral de línea. Bien, entonces ya veremos de qué forma con un ejemplo. Bueno, Este resultado que tengo aquí en la caja, bueno, yo califiqué los talleres de matemáticas del curso. Ah, no, los de ustedes no, pero la de otro.
Bueno, entonces veamos. El ejercicio es el siguiente. Nos dicen que estudiamos la integral de la función z al cuadrado de z sobre la curva C. Bien. Y lo cuales son los extremos de la integral. En este caso, podemos decir que el z1, pues, es menos 1 más i. Y z2 es 5 más 3i. Digamos, como el albe de una integral normal. Esto sería. Bien. Y veamos cuál va a ser el contorno. Todo el contorno tenemos que verlo aquí. Voy a dibujar el plano. Ah, no, verdad que si yo escribo por aquí, luego en el video no se ve, ¿no? Entonces voy a escribir más acá. Hagamos el plano complejo acá mejor. Para ver cómo es que vamos a parametrizar esto. Es mejor visualizarlo aquí. Todo el punto, por aquí está el eje, el eje real, como siempre. Todo el punto, ubiquemos estos puntos. El punto menos 1 más i, menos 1 está por aquí y está por acá. Entonces menos 1 más i es este punto. Y el segmento va desde menos 1 más i a 5 más i. Supongamos que por aquí está el 5. 5 más i está por aquí. Bien. Entonces, el camino va a ir de este punto a este. Y de ahí, recuerde que el punto final es 5 más 3i. Entonces de ahí subimos. Supongamos que aquí está, bueno, hay que extender esto un poquito acá. Vemos que por acá a esta altura está el punto final, que es 5 más 3i. Entonces ya dibujé nuestra curva, nuestro camino de integración. Supongamos que esto está derecho. Y entonces es el camino que se va a seguir. Ahora, cuando uno hace integral de línea, ¿qué tiene que hacer? Pues parametrizar la curva. Entonces, esta parametrización es por segmentos. No podemos parametrizar la curva C toda, que tiene esta forma L. No la podemos parametrizar todo de una. Podemos parametrizar primero desde, digamos, este punto A, que le llaman en el libro, hasta B. Y luego parametrizar de B a D. Bien. Entonces, ¿cómo parametrizo todos los puntos que están en este segmento de A hasta B? Entonces, la parametrización es la siguiente. Estos puntos que están aquí en el segmento AB son números complejos, ¿no? Por lo tanto, la parte real de los números complejos, ¿cuál va a ser? Cuando uno parametriza, usa un parámetro T, ¿no? Entonces, miren que la parte real de todos los números complejos que están en este segmento, pues va a variar entre menos 1, miren, y 5. Entonces, llamémosle a eso x de t, la parte real igual a t, y vamos a decir que t se mueve en el valor máximo 5 y en el mínimo menos 1. Bien, este es mi parámetro. Los parámetros siempre varían en un intervalo. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser la parte imaginaria de todo número complejo que esté en el segmento AB? ¿Cuánto va a ser la parte imaginaria? ¿Qué dicen ustedes? Es claro que todo número que está aquí en este segmento, su parte, o sea, va a ser de la forma, va a tener siempre el i, ¿cierto? Va a ser de la forma t más i. Cuando t se mueve entre menos 1
y 5. Bien. Si yo escojo este número complejo, su parte imaginaria va a ser entonces 1. Es decir, porque todos los números son de la forma t más i. Cuando t se mueve entre menos 1 y 5. Y la parte imaginaria de este número pues es 1. Bien. Entonces tenemos ya la parametrización de los números que están ahí. La parametrización en términos pues de quién va a ser su parte real y su parte imaginaria. ¿Listo? Ahora, esto es importante porque si ustedes observan aquí en esta integral de línea acá abajo, la integral de línea se caracterizan por eso, aparece un diferencial con respecto a x, otro diferencial con respecto a y. Entonces, cuando uno parametriza, puede reescribir estos diferenciales, el diferencial de x y el diferencial de y, como un solo diferencial, el diferencial de t. Veamos de qué forma. Si no recuerda integral de línea, aquí la vamos recordando. Borremos esto aquí un momentico. Fíjense de qué forma. Si x de t es igual a t, ¿cuánto es la derivada de x con respecto a t? Esto es la derivada de esa función. 1, ¿no? La derivada de t es 1. Sí, 1. ¿Esto aquí implica entonces? Esto aquí implica que el diferencial de x es igual al diferencial de t. Entonces ahorita, cuando usemos esta fórmula, donde parezca un dx, puedo colocar dt, porque toda esta integral de línea aquí se van a convertir en una integral con respecto a la variable t, en el parámetro. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es la derivada de y con respecto a t? Ahí sería 0. 0, pues. Eso sería 0. Muy bien. Eso implica que el diferencial de y es igual a 0. Y esto va a ser bueno. Entonces, ¿esto qué está diciendo? Pues que y no cambia. El diferencial de y es 0, y no cambia. Eso es claro porque y es constante en todo ese tramo. Entonces, aquí donde aparece este diferencial de y, puedo colocar 0 y esto va a eliminar varias cosas, ¿no? Elimina este menos b aquí, elimina este u. Entonces, este es el primer paso, digamos, parametrizar la curva. Si quieren, veámoslo así. Primer paso. El segundo paso, ¿cuál va a ser? Pues nosotros queremos usar la fórmula que está allá en la cajita, aquí. Y para usar esa fórmula, pues tengo que escribir z al cuadrado de la forma u más ib para poder reescribir todo esto. Entonces necesitamos saber quién es u y quién es b. Bien. Entonces, descubramos cuál es la parte real imaginaria de z al cuadrado. Z al cuadrado es lo mismo que tener, recordemos que z se puede escribir de la forma x más y. Es lo mismo que tener x más y al cuadrado. Bien. Y si yo uso fórmula del binomio al cuadrado, pues expando todo esto, tengo en cuenta que y al cuadrado es menos 1. Es fácil ver, ustedes, de hecho esto ya lo hicimos alguna vez, que eso al cuadrado es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado más 2xy por y. Bien. Y que por lo tanto u va a ser esto, x cuadrado menos y cuadrado, y que b va a ser 2xy. Bien. Yo tengo la parte real imaginaria de mi función. Por lo tanto, voy a usar el resultado de la cajita para reescribir la integral que nos pidieron. Esta que está aquí, miren. Reescribirla ya en una integral de línea usando esta ecuación acá abajo. Y luego usamos la parametrización para resolverla. Entonces, la integral de z cuadrado de z va a ser igual
línea de u por dx. Entonces, en este caso, u, ¿qué va a ser? Va a ser x cuadrado menos y cuadrado por dx. Ahora, menos b por dy, ¿cierto? Sin embargo, noten, el dy ya nos dio que es 0 en nuestra parametrización del segmento. Ya tenemos adelantado esa primera parte. Entonces, no coloco esta parte aquí, esto se elimina. Entonces pasaría al otro, más i por la integral de u por dx. ¿Cierto que esto es dx o esto es b? Ah, no, esto es una b. Entonces b aquí, acá es que tengo el u. Entonces sería i por la integral. Y b nos dio ¿cuánto? 2xy. Entonces sería 2xy aquí por dx. Y como el de y es 0, entonces esta parte también se desaparece. Bien, entonces esa es la integral de línea que nos quedó. Sin embargo, miren que aquí estas primeras dos integrales que escribí corresponden a la integral de línea que va del segmento A hasta B, ¿cierto? Todo esto tendríamos que sumarle la integral de línea que va del segmento, que vamos a llamar esto según la notación del libro, integral de línea de B a D, que la tenemos que hacer luego. Esto lo hacemos luego porque tenemos que parametrizar luego este segmento aquí. Entonces, por el momento podemos hacer esta integral de línea, la primera parte. Luego parametrizamos el otro segmento, hacemos la misma fórmula y sumamos los dos resultados y ahí obtenemos la integral de línea total de todo el segmento, de todo el camino. Entonces veamos cómo resolvemos esta integral. Si quieren, por un momento olvidémonos de esto, ¿bien? Porque tenemos que volver a parametrizar ese segmento, lo que ya dije. Entonces hagamos estas dos integrales aquí con la parametrización que ya tenemos. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Como ya parametrizamos ese segmento AB, esta integral de línea se transforma en la integral desde menos 1 a 5. Esto es una integral normal. ¿Por qué menos 1 a 5? Porque cuando yo parametricé acá, dijimos que t tiene que variar desde menos 1 a 5 para abarcar todo el segmento. Miren aquí. Desde menos 1 a 5. Y en nuestra parametrización este x, el x que es t. Entonces me va a quedar la integral de menos 1 a 5 de t al cuadrado menos y al cuadrado, pero y es 1 en mi parametrización, entonces menos 1 al cuadrado, que es 1 por dx. Pero este dx que está aquí es lo mismo que dt, según esto. Entonces por dt. Entonces miren, transformamos esta integral de línea ya con la parametrización en una integral normal. Más i la integral de menos 1 hasta 5 de 2 veces x por y. X es t, y es 1, entonces de 2t por dt. Y miren que esta integral las podemos resolver de forma normal. Esto aquí me da la integral de t al cuadrado menos 1, es igual a t al cubo sobre 3 menos t. Y aquí me daría la integral de 2t es t al cuadrado. Y la